El sábado pasado, el Plenario Nacional del Frente Amplio postergó sin fecha el pronunciamiento sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile, que está pendiente de aprobación en el Parlamento. Y además le pidió al Poder Ejecutivo un análisis del impacto que tendría ese acuerdo en caso de confirmarse. Paralelamente, aprobó un documento con orientaciones políticas proteccionistas que el gobierno debería seguir en la inserción internacional a la hora de negociar tratados. En los hechos, se impusieron aquellos sectores de la coalición que no respaldan el acuerdo firmado en 2016 entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet. O sea, Casa Grande, el Partido Comunista, Compromiso Frente Amplista, la Liga Federal Frente Amplista y una parte de los representantes de las bases. El canciller Rodolfo Niño reaccionó el lunes por la mañana. Aquí en Perspectiva, por ejemplo, lamentó la decisión de la orgánica Frente Amplista y dijo que implica una pérdida de reputación de la capacidad negociadora del Uruguay. Un rato después, antes del Consejo de Ministros abierto en La Macana, Florida, el presidente Vázquez ratificó que, desde su punto de vista, el TLC con Chile es beneficioso para el país y resaltó que el asunto está a consideración del Parlamento. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue esta historia? Vamos a conversarlo a partir de este momento con la senadora Constanza Moreira, que impulsó las posiciones que resultaron aprobadas el sábado en el plenario. Senadora Moreira, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Tanto Muy tiempo? Bien. Bueno, esa risa es porque nos vimos ayer de noche en la entrevista en Telemundo. La entrevisté anoche en Telemundo, pero quedaron varias preguntas pendientes, abiertas, así que vamos por un segundo intento. Bueno. No, vamos a completar una visión del asunto. Si bien se aprobó ese documento con orientaciones para la inserción internacional y algunas mociones, el asunto de fondo, el Tratado de Libre Comercio con Chile, no fue analizado. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuándo vuelve a sesionar el plenario? Bueno, para mí los contenidos que a nuestro juicio son más negativos del Tratado de Libre Comercio con Chile sí fueron analizados en el plenario, que es, el tema de las listas negativas, el formato de negociación, la cláusula trinquete, la cláusula statu quo. Claro que no hay ninguna cláusula que se llame así ahí adentro, es nuestra manera de llamar a este tipo de constreñimientos de los tratados de nueva generación, especialmente en materia de servicios. Hago una muy brevísima explicación. Nosotros con Chile tenemos un tratado de libre comercio de bienes, igual que tenemos un tratado de libre comercio de bienes con México. Pero este es un tratado que involucra servicios. Este es un acuerdo complementario de aquel. Este es un acuerdo complementario de aquel. Y en este acuerdo complementario, que incluye el capítulo servicios, el capítulo comercio electrónico, el capítulo propiedad intelectual, aparecen algunas de las cosas negativas que nosotros habíamos visto a propósito del Tratado de Liberalización de Servicios al cual quiso adherir el Uruguay, firmó el Uruguay, empezó a negociar el Uruguay y también un plenario descartó a inicios de este periodo de gobierno. Esas cláusulas que son negativas para los países pequeños, positivas para los países grandes, no, grandes en términos de servicios, ¿no? Acá estamos hablando de países grandes en términos de relativamente servicios. parecidos. Uruguay, acá Chile. Son pequeños, pero el problema es que para Chile esto no tiene costo, porque Chile ya tiene liberalizado su comercio exterior desde la época de la dictadura. Es decir, Chile es un país de arancel cero al mundo desde hace muchos años y es un modelo de negociación con el mundo. Yo siempre digo que también Chile tiene el beneficio del cobre, ¿no? No es que sea estrictamente monoproductor, pero tiene un producto que es el 80% de sus exportaciones. Para nosotros, ¿por qué le escapamos a los tratados de libre comercio? Porque siempre buscamos la negociación multilateral. Especialmente si en esa negociación multilateral nosotros nos podemos amparar con otros que están en condiciones parecidas. El problema no es Chile, sino esas cláusulas del tratado que imponen límites no al presente, sino que imponen límites al desarrollo futuro. Esas cláusulas salieron negativas. Ahí está, usted empezaba resaltando eso, que en el plenario del sábado se había analizado, de hecho, ese tipo de cláusulas incluidas en el acuerdo con Chile. Pero no se lo hizo expresamente, o sea, no se analizó el texto del acuerdo con Chile. Lo que se analizó y se votó es el documento ese titulado Orientaciones Políticas para la Inserción Comercial Internacional del País en los próximos 2 años, 2018-2020.
Sí. Es ahí que se incluyó ese análisis. Exacto. Yo quiero decir que ese Entonces, documento, que es un documento de consenso, bueno, una buena parte del documento lo hizo Casagrande. Digo esto y luego el documento de base lo hizo Casagrande y luego todo el mundo fue trabajando en él. Y ese es un documento de consenso. ¿Por qué digo esto? Para sacar esa visión de que los grupos radicales... No, ese es un documento de consenso. Y ese documento es orientador en el mismo sentido que yo le digo. Nadie discute que las listas negativas son malas. Nadie. No, pero ese no es el tema. El tema es si estamos obligados a hacerlo o no. Pero volvamos por un minuto al Tratado de Libre Comercio con Chile. ¿En qué situación queda después de lo que se resolvió el sábado? Para mí, si nosotros, no voy a decir yo para mí, si nosotros votamos las listas en contra de las listas negativas, en contra de la cláusula trinquete, la coherencia lógica indica que este tratado que está a consideración del Parlamento no deberíamos votarlo. Pero aún así, el plenario... Pero eso no fue lo que se resolvió. ¿Qué hicieron? Hubo dos mociones. Una moción fue decir, tomando en cuenta todo esto que se habló en el plenario y se decidió en el plenario, que sea la bancada la que decida. Eso podría tener una primera lectura. Bueno, si todo esto es tan negativo, que la bancada decida negativamente. Pero yo sé que eso no es así. Que se puede haber... considerado todo esto negativamente, pero la bancada podría decir, bueno, esto rige para los tratados futuros, pero no para este. Pero si este tratado todavía no está aprobado, entonces para mí tendría que regir para este tratado. Nosotros votamos en contra de eso, obvio, de que fuera la bancada, porque de la bancada vino. Esa moción no salió. Esa moción no salió. La moción que salió es que pedirle un estudio de impacto al gobierno. ¿Qué quiere decir un estudio de impacto? Yo agarro el TLC con Chile y digo, bueno, ¿cuáles son los sectores de servicio que nosotros tenemos, que ellos tienen y que nosotros tenemos en esta negociación? Imaginemos el software, que es el típico, ¿no? El software siempre es el que está empujando, porque nosotros vendemos software a Estados Unidos y es un sector que existe porque lo hemos protegido, igual que existe la forestación, porque la hemos protegido. Pero lógico, los sectores que exportan, todos los sectores que exportan quieren verse libres de trabas. Eso es lógico. Pero yo tengo que pensar en el interés país, tengo que pensar en el interés de ellos, tengo que pensar en el interés de la CUTI, pero también tengo que pensar en la industria farmacéutica, también, en fin. Entonces, ustedes piden la segunda moción, pedimos el estudio de impacto. ¿Qué sectores se van a ver afectados? ¿Qué sectores no? Me gustaría a mí, por ejemplo... De la misma manera que vino la industria farmacéutica con el Tratado de Protección de Patentes a decir no nos sirve el Tratado de Protección de Patentes porque nos van a patentar las multinacionales, también algún involucramiento del sector empresarial, porque yo estoy defendiendo con esto al sector empresarial, al actual y al futuro. Estoy defendiendo el empresariado nacional. Estoy defendiendo el empresariado nacional porque estos acuerdos son muy beneficiosos para el capital transnacional. Hay una parte de la lógica que dice, pero sí, nosotros precisamos capital transnacional, nosotros precisamos UPM, precisamos Bosnia, precisamos... Sí, pero yo necesito encontrar una ecuación entre el empresariado nacional, las empresas estatales, que muchas se ven comprometidas, aunque en el Tratado de Comercio con Chile han sido preservadas, y el capital transnacional. Entonces, lo que le pedimos al gobierno... que es que nos traiga un estudio de impacto de las dos cosas. ¿Pero ese estudio no está? ¿No fue informado ya al Frente Amplio? No. Pero estamos hablando de un tratado que se firmó a fines del año 2016, hace un año y medio prácticamente. Ahora, mayo de 2018, el Frente Amplio pide un estudio de impacto. Y sí, los estudios de impacto llevan tiempo. No, pero ustedes piden que se hagan. Vamos a ver, una cosa es hacer un estudio de impacto de una política que ya se aplicó. Sí. Otra cosa es hacer un impacto de una política futuro. Pero son distintas cosas. ¿Ese estudio no está todavía? No, no está. ¿Y el Frente Amplio no lo pidió todavía? ¿Se le ocurre pedirlo en mayo de 2018? No, cuando empezó el proceso... Es un manejo de los tiempos muy raro, ¿no? Mire, Emiliano, con los tratados nunca hay que apurarse. Hay una cosa que dicen los estudiantes, los abogados recién recibidos. Lo que quiero decir es que el Uruguay siempre firma todo. Es un gran firmante de los acuerdos. Eso se estudia en Derecho Internacional en la Universidad de la República. Uruguay firma todo. No hay tratado y convenio que el Uruguay no firme porque es un país chiquito y siempre quiere quedar bien con el mundo. Pero algunos tratados hay que estudiarlos porque el tratado rige de ahora y para siempre. Claro, pero a donde voy es que es un manejo muy raro de los tiempos, porque... Que este tratado en el Frente Amplio despertaba resquemores y dudas se sabe hace meses, tanto que no avanza en la comisión correspondiente del Parlamento, ¿no? Está trancado ahí.
¿Por qué no se pidió ese estudio hace un año? Hace 6 meses, hace 8 meses. Quizá el Poder Ejecutivo... Se lo pide en mayo de 2018 el estudio. ¿Y cuál es el problema con eso, Emiliano? Y que seguimos demorando. Seguimos demorando algo que nos va la vida ¿en qué? Porque yo quiero que me digan, a ver, ¿cuál es el impacto positivo de ese tratado que precisemos ahora? Bueno, fíjese, por ejemplo, lo que dice el canciller Nick Noboa. A partir de la votación del sábado hay una pérdida de reputación de la capacidad negociadora del Uruguay. Ya lo escuché a Gerardo Caetano con el mismo argumento. A mí ese argumento no me dice nada todavía, ¿eh? No me dice nada. Escuché el mismo argumento con el TISA. Y mire, Emiliano, con el TISA era más grave, porque era un tratado multilateral en el que estaban muchos países, decenas de países. Yo misma escuché al embajador de Brasil diciendo ¿cuánto negociamos el TISA? Porque negociaron mucho, ¿no? Eran muchos capítulos. Y después vino el plenario y dijo basta. Sí, le dije, embajador, es así. Mucha gente negoció y negoció de buena fe, pensando en los intereses nacionales del Uruguay, el tratado de liberalización en materia de servicios. Y sin embargo, ese tratado se le dijo no. Imagínese el TLC con Estados Unidos. Yo creo que no hubiera salido nunca. Alcanza con ver lo que es la política de Trump ahora, ¿no? Trump está en una política proteccionista, así que todas aquellas locuras que teníamos con Estados Unidos se desvanecieron en el aire. ¿En cuánto tiempo, Emiliano? En menos de 10 años. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dejó de ser el principal socio comercial del Uruguay, pasó a serlo China, y porque Estados Unidos ahora con Trump aplica una política proteccionista. Entonces, el tema de la capacidad negociadora, yo no creo que esté en juego por un TLC con Chile. O sea, pero no, mi pregunta es, no creo que el Uruguay vaya a perder credibilidad. Lo que sí del argumento que le escuché a Gerardo Caetano, él dice, la verdad que la región va hacia el libre comercio y el Uruguay va a quedar aislado. Esa propuesta sí me interesa discutirla, porque yo no creo que la región vaya hacia el libre comercio, porque y además, si toda la región se quiere tirar al mar, el Uruguay tendría que evitar tirarse al mar. No, pero yo iba por otro lado. ¿Qué puede venir en el estudio que cambie su opinión contraria sobre este tipo de acuerdos? O la de los otros grupos que están en contra. Mi impresión es que ustedes ya están posicionados con respecto a este acuerdo y a este acuerdo y a este tipo de acuerdos. Como que el mensaje que está saliendo es no a este tipo de negociaciones, no a este tipo de acuerdos. No a este tipo de acuerdos, exactamente. Es bastante claro. Entonces, lo que venga de respuesta del Poder Ejecutivo, que no sé cuándo va a venir, ¿va a cambiar algo? Vamos a ver. Y el mensaje ya está. Y por eso mi pregunta es, ¿no está habiendo una desautorización a la forma como el gobierno ha negociado hasta ahora? Se lo voy a plantear en términos más directos. ¿Para usted, el canciller Rodolfo Nick Noboa debe seguir en el cargo? Bueno, usted me acaba de hacer 3 preguntas en una y empiezo por la última. Sí. Para mí, la decisión de que el canciller Nick Noboa esté en el cargo nunca fue una decisión mía, es una decisión que tomó el presidente. Así que el presidente es el que decide quién está en el cargo, quién deja de estar en el cargo. Los ministros son resorte del presidente. Yo no me voy a meter en eso. No me voy a meter en eso. Imagínese, además... Pero la conclusión que saco es que a usted no le convence nada a Nick Noboa. No, a mí no me convence esto. Pero cuando Nick Noboa o la Cancillería se plantan firmes en relación a la presencia o no de Venezuela o de Bolivia en una cumbre, le digo, muy bien, ¿eh? O cuando se planta firme frente a una injerencia indeseada de Estados Unidos o frente a una injerencia indeseada de Israel en la política interna del Uruguay, digo, muy bien, ¿eh? Muy bien por la Cancillería. El panorama tiene matices. Ahora, imagínese que nosotros ayer en el Parlamento votamos 4 tratados o 3 tratados emanados de la Comisión de Asuntos Internacionales, sobre la capa de ozono, sobre las inversiones intra-Mercosur. Es que el mundo de los tratados es un mundo gigante, pero este tratado en particular, por las razones que ya dije, nos pareció un tratado inconveniente. Esa era la última parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta era si nosotros desautorizábamos. Y ahí vuelvo con lo que hablamos ayer. La autorización se la da al pueblo a sus representantes. Esa es la teoría de la democracia. Mientras tengamos democracia hay que aguantarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hay un soberano que autoriza a sus representantes. Entonces, nosotros no lo desautorizamos. Estamos encontrando que algunas decisiones de nuestros representantes no están bien. Creo que lo dijo Curiel en el plenario. Al gobierno se lo ayuda apoyándolo y al gobierno se lo ayuda criticándolo también. Porque además el gobierno, la única crítica por izquierda que va a recibir va a ser la del Frente Amplio, porque las otras críticas pertenecen a otro campo político. Pero mire lo que responde el canciller Nick Noboa.
las negociaciones de inserción internacional que se vienen desarrollando respetan el programa del Frente Amplio y se va a insistir con el camino que se inició porque solo un nuevo Congreso del Frente Amplio puede modificar los criterios. Así lo dijo el lunes hablando acá. No nos vamos a bajar, nosotros vamos a seguir con esta línea que tenemos porque estamos dentro de los parámetros y de las condiciones que establece el programa de gobierno, que es el que nos tiene que criar, no resoluciones posteriores al programa de gobierno que tienen que discutirse en otro ámbito, en un congreso, porque el programa se aprueba en un congreso y esto no es un congreso y para cambiar el programa lo tiene que hacer un congreso. Bueno, no, el organismo más importante que tiene el Frente Amplio es el plenario. Ayer también hablábamos de esto. El plenario tiene una composición muy peculiar. La mitad son las bases y la mitad son los sectores. Si se quiere discutir eso, que se discuta eso. Pero esas son las reglas de juego que tiene el Frente Amplio para resolver cosas grandes, ¿no? Pero no el programa, ¿dónde se resuelve? ¿En qué ámbito se resuelve? El plenario se resuelve en un congreso, pero el plenario... El programa se resuelve en un congreso. El programa siempre es una solución de acuerdo entre las partes del frente, que tiene muchas, ¿no? Y es una cosa maravillosa todo ese proceso programático con sus capítulos, con sus discusiones. Yo quisiera ver qué partido se mete en esos debates tan extensos, tan intrincados y tan llenos de capítulos. Entonces, en esa solución de consenso que se le dio al programa, el mensaje que se da es: la política de inserción internacional del Uruguay tiene que estar al servicio del desarrollo nacional. Tiene que estar al servicio de la política pública uruguaya. Tenemos que buscar una inserción internacional que nos favorezca. Pero usted escucha lo que dice Lin Noboa. Nosotros vamos a seguir con los criterios que estábamos manejando porque no ha habido un pronunciamiento de un congreso del Frente Amplio. Bueno, no se puede contraponer una cosa con la otra. Ahora hay el pronunciamiento de un plenario. Y en eso estamos. Y mientras tanto se están haciendo los trabajos para el Congreso. El tema es que allí nosotros pedimos que el TLC y el TCP fueran enviados al plenario para su discusión. Todos los grupos acordaron con eso. No se llega a un plenario porque Casagrande lo haya pedido, Emiliano, ¿eh? Se llega a un plenario porque el presidente del Frente estuvo de acuerdo en la mesa política. Mire que para llegar a un plenario usted tiene que juntar un montón de voluntades. O sea que lo del plenario no es culpa de unos sectores minoritarios, es una decisión de todo el Frente. Quiero aclarar esto. Pero entonces es todo el Frente que está transgrediendo su propia orgánica. No, el Frente está discutiendo algo que es controversial. ¿Cuánto cuesta entender esto? Este punto es controversial. Este punto es controversial. Y ya está, por decirle algo. El gobierno hizo acuerdos multipartidarios en materia de seguridad y mandó un conjunto de proyectos de ley al Parlamento con los cuales nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. Absolutamente en desacuerdo. Sin embargo, no hubo un intento de llevar esto a un plenario del Frente Amplio para que el plenario lo resolviera. Y si lo hubiera habido, seguramente no hubiéramos tenido éxito. En cambio, en esto es el plenario. Entonces, luego de que decide el plenario, no puede decirse, no me importa lo que decidió el plenario. El plenario decidió esto. Ya está. Ahora hay que ver el camino que se recorre. El plenario decidió esto, ya está. Pero tampoco hay que armar demasiado lío con que un plenario critica al gobierno, porque yo insisto, no era ahora que queríamos democracias con partidos fuertes. Bueno, los partidos fuertes son partidos litigiosos, son partidos que tienen militantes, son partidos discutidores, etcétera. Entonces, si uno quiere una democracia con partidos, no puede saltearse el hecho de que los partidos van a ser interlocutores exigentes del gobierno. Bueno, pero ahí viene una parte del debate y es un debate adentro del Frente, porque de esto que ahora vamos a charlar o que ya empezamos a charlar, aparecen opiniones externas, ¿eh? Buena parte de la oposición está, ¿cómo decirlo?, fastidiada por la forma como el Frente Amplio está manejando este asunto, pero dentro del Frente Amplio hay mucha resistencia y hay mucho mal humor también. Me gustaría que enseguida habláramos de objeciones que vienen de adentro del Frente. En su plenario nacional del sábado pasado, el Frente Amplio postergó el pronunciamiento sobre el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Uruguay y Chile, aunque al mismo tiempo aprobó un documento con orientaciones políticas que el gobierno debe seguir de ahora en adelante en la inserción internacional a la hora de negociar tratados. Estamos concentrándonos en este hecho político, en las reacciones, en el análisis que vino después. Estamos con la senadora Constanza Moreira, que justamente impulsó las mociones que fueron aprobadas. Senadora Moreira, yo le decía, vayamos al debate adentro del Frente Amplio y
Para eso me voy a basar en consideraciones que se hicieron en la mesa del lunes, acá en Perspectiva, donde estaban dos frente amplistas, Fernando Butazón y Adriana Marrero, pero me voy a basar también en otros planteos. Por ejemplo, acá tengo una columna que nos envió Héctor Musto concretamente, un militante frente amplista, una columna que además creo que se va a publicar en algunos otros portales. Él tiene una serie de objeciones que le voy a leer. Una de ellas, fíjese cómo se titula la nota, ¿el Frente Amplio nos quiere echar? Y entonces dice en uno de los puntos, el plenario fue electo por 90.000 personas, el presidente de la República por algo más de 1 millón de voluntades. O sea, el plenario completo representa menos del 10% de los votantes que llevaron a Tabaré a la presidencia. Sin embargo, esa aplastante minoría, que ni siquiera fue unánime, como máximo habrá sido un 6% de los votantes totales de Vázquez, pretende decidir la política del Frente Amplio y del gobierno. ¿Grave? No, gravísimo. ¿Qué dice usted de este punto? Digo que ese análisis incurre en 2 errores importantes. Uno se llama errores de falsa oposición. Es un viejo concepto. Se oponen partes que son componentes de la democracia y no deberían estar en oposición, es decir, se contrapone la voluntad de los electores a la voluntad de los militantes del partido. Y acá viene entonces la segunda parte del error. Eso es pensar que un partido son electores y dirigentes. Los electores eligen un gobierno y el gobierno decide. Yo creo que ese análisis se saltea lo central de la historia de los partidos políticos en el siglo XX y en el siglo XXI. Y es que entre los electores y los dirigentes hay un montón de activistas políticos, militantes, organizaciones sociales, es decir, lo que le llamamos la sociedad civil y la sociedad política organizada. Entonces, yo, por supuesto, creo que lo pone mal las dos cosas, pero además creo que yo no compartiría su visión de la democracia. Para mí la democracia no es un problema de electores y gobierno o electores y dirigentes políticos, que es lo que él reclama. Somos tantos electores que elegimos a Tabaré Vázquez. ¿Por qué estos señores se van a meter entre mi vínculo con el gobierno? Bueno, porque entre los electores y el gobierno existe una cosa que se llaman partidos políticos. Los partidos políticos tienen unas reglas. Va a ir marcándole a lo largo de todo el periodo de gobierno lo que debe hacer ese gobierno. Que se lo dije al principio, Emiliano, llegan miles de proyectos al Parlamento. Y los proyectos, el Frente Amplio ha sido absolutamente leal, aún en la discrepancia, en el respaldo del gobierno. Algunas cosas decimos, esto hay que mirarlo, esto no me gusta, tráeme un estudio de impacto, porque yo no sé esto cómo va a impactar en el futuro. Y no me alcanza con decir, mira, vos me autorizaste cuando me votaste, bueno, ahí vamos y después al tema. Mi desautorización termina cuando terminan las elecciones. Eso, en la teoría política se llaman las perspectivas de la democracia mínima. Es decir, el elector solo tiene vínculo, solo tiene su gran momento, el gran momento iluminado del ciudadano, es cuando vota a sus candidatos presidenciales y después se olvida de la política. No, pero es que no estamos hablando del candidato presidencial solamente, estamos hablando también del Parlamento, de cómo se distribuyó el voto dentro de los sectores. Voy ahora al punto siguiente. Bueno. ¿Cómo se distribuyó el voto dentro de los sectores del Frente Amplio? Porque se distribuye de una forma en las elecciones y ese peso, esa distribución de fuerzas después cae por acción del plenario. Dice el mismo argumento, no salimos del círculo. Dice el oyente, si sumamos a los que votaron porque los legisladores fuesen los que resolviesen, llegamos a la conclusión de que ellos, o sea, MPP más Frente Libre Sereni más Partido Socialista más Vertiente Artiguista, son no menos del 80% del voto del Frente Amplio. Probablemente algo más. Pero de todas maneras, número más, número menos, la amplísima mayoría de los que obtuvieron el voto ciudadano, que es el que debe contar en una república democrática. Esa gente quería resolver en el Parlamento. Pero el santo plenario dijo no, dice Héctor en su columna. Héctor, la vertiente artiguista votó para que se resolviera en el plenario. Primer pequeño error que corrijo. Segundo, la 711, un partido que supo tener 3 senadores, ahora tiene 2, hizo un documento expresamente en contra del TLC. Y tercer respuesta a Héctor Musto.
La votación en contra de las listas negativas, que insisto, lo hablamos ayer, es lo más importante desde el punto de vista de la crítica al TLC con Chile, salió por la inmensa mayoría de los votos de los sectores. La realidad es un poquito más compleja que esa simplificación. Pero volvemos al... Damos la vuelta al círculo. De todos modos, es un hecho que en el conjunto de los 16 senadores del Frente Amplio... Déjame terminar esto. Si no se quiere que las cosas vayan... vayan... Es una minoría la que está en contra del Tratado de Libre Comercio con Chile. Sin duda. En el conjunto de los senadores. Y sin embargo está primando el criterio contrario. Sin duda que es una minoría en el conjunto de los senadores. Nadie duda eso. Esos son los números. Y no solamente eso. Debemos ser una minoría si contamos a la oposición, que también dice yo quiero votar el TLC. Acaba otro de los puntos que plantea Héctor en su columna. Si sumamos a la oposición, que también quiere que el TLC sea votado en el Parlamento, llegamos a que todos los senadores menos 3, dice menos 3, menos 4, están de acuerdo con que allí en el Parlamento se resuelva. En números crudos, 28 en 31. Pero al plenario eso no le importa. Y entonces llega a otro asunto muy debatido. Claro, gobierno en disputa. Aquí está de vuelta el concepto de gobierno en disputa. Bueno, a ver, voy a empezar de nuevo por lo primero y voy a llegar a gobierno en disputa. Lo primero, el Frente Amplio fue el que decidió llevarlo al plenario. El Frente Amplio tiene la mayoría de los votos en este país. La decisión del Frente Amplio de llevar esto al plenario es una decisión que respeta los votos que tuvo. No fue una decisión de los grupos minoritarios llevar este asunto al plenario, sino que es una decisión del Frente Amplio. En segundo lugar, se votó un documento de consenso que refleja la posición del 51% de los votos de este país. Tercero, se votó algo sobre las listas negativas que debe reflejar la opinión, si no es del 51% de los votos, debe ser del 40% de los votos del Frente Amplio, de que no hay que negociar con listas negativas. Esa moción fue súper mayoritaria. Finalmente, yo diría, insisto, la democracia no puede ser nada más que electores, gobierno, electores y representantes. Hay un montón de cosas en el medio, que se llaman los militantes, que se llama el debate público, etcétera. Pero lo más interesante de la discusión, y a mí me impresiona cómo se está discutiendo esto, es que nadie discute el fondo del asunto. ¿A quién le sirve el TLC y para qué? Simple, quiero que alguien me diga, ojo, la capacidad negociadora del Uruguay, no me interesa desgastar la capacidad negociadora del Uruguay, ni creo que la capacidad negociadora del Uruguay se vaya a dañar por un TLC que firmamos con Chile, que es el 3% del comercio internacional del Uruguay. Quiero, en el fondo del asunto, que alguien me diga algo, porque no puede ser que toda la discusión se dé respecto de quién decide sobre las cosas. ¿Sabe por qué, Emiliano? Porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque para algunos la democracia es solo eso, elecciones y gobierno, y para otros la democracia tiene un montón de densidades en el medio en la cual los ciudadanos, los militantes, los activistas y sin duda los senadores, porque yo soy representante del gobierno, queremos incidir en la agenda de los temas que discutimos. Yo no quiero que la ciudadanía se vea privada de decidir qué temas discutir, que es lo que estamos poniendo hoy, porque victorias o derrotas son efímeras. Lo que estamos luchando hoy es por nuestro derecho a incidir en un debate. Y eso es muy importante y no puedo creer que no se entienda algo tan simple. Estamos luchando por nuestro derecho a incidir en un debate. Es lo único que hicimos. El debate es la inserción internacional. A nadie se le oculta que sobre inserción internacional del Uruguay hay un intenso debate en el Frente Amplio. Desde que el Frente Amplio entró al gobierno, el TLC con Estados Unidos fue un intenso debate que volvió a repetir estos mismos argumentos. Voy entonces ahí a consideraciones que se hicieron en la mesa del lunes. Se preguntaba Adriana Marrero, socióloga, frente amplista, ¿por qué se ha impuesto en la izquierda esa actitud tan temerosa? La izquierda, decía, debería ser internacionalista, de cabeza abierta, sin embargo se ha ido convirtiendo en una fuerza nacionalista, tradicionalista, hasta reaccionaria. Y citaba a Eladia Blasquez: estamos como un niño acobardado, con el andador gastado por temor de echarse a andar, muertos de miedo. ¿Qué responde usted? Bueno, eso es, no sé, tiene una carga subjetiva que creo que no refiere a la inserción internacional del Uruguay, que dejamos para otro capítulo. No, pero después remataba, si nos convertimos en almejas
¿A quién le vamos a vender nuestra producción? Yo sigo sin creer, sin entender cómo los uruguayos no entienden que el Uruguay está abierto al mundo desde la época de Hernán Darias. Artigas, ¿por qué luchaba, señores? Luchaba por el comercio libre, para impedir la monopolización del comercio nuestro. El Uruguay está abierto al mundo. El porcentaje de lo que el Uruguay exporta, yo miraba a Brasil exporta el 12%, el Uruguay exporta el 20% de su producto. Entre lo que exporta, lo que importa y la inversión externa directa que recibe, yo qué sé, tiene el 40% de su producto. El Uruguay está abierto al mundo. No solamente está abierto al mundo, sino a la mesa del lunes. Desde que el Frente Amplio entró al gobierno, el Uruguay se abrió más al mundo. Cuando en el 2005 nosotros comerciábamos con Estados Unidos, Argentina y Brasil. ¿Por qué vino la crisis del 2002, Emiliano? La crisis del 2002 vino porque se desplomó la región y el Uruguay se cayó. Usted ve la crisis que hay ahora en la región. Usted ve cómo le está yendo a Brasil. Usted ve cómo le está yendo a Argentina. Y el Uruguay no zozobra. ¿Por qué? Porque diversificó enormemente su apertura al mundo. Ahora, abrirse al mundo no quiere decir no ser precisos en lo que queremos abrir y en lo que no. Interponer nuestra capacidad negociadora siempre que podamos. No siempre se puede interponer la capacidad negociadora. Yo eso lo puedo entender. No, nosotros no podemos firmar acuerdos con formato Uruguay. Bueno, pero se puede negociar mejor. En el 2005... Bueno, justamente el canciller Noboa destacaba... Hay una especie de formato Uruguay en la negociación con Chile. Hemos obtenido, se incluyeron asuntos que no eran los habituales en este tipo de tratados. Para mí son genéricos. Lo del dumping, se incluyeron capítulos sobre la igualdad de género, para impedir el dumping. Sí, todo eso está muy bien. Son bastante declarativos. En cambio, la lista negativa, la cláusula trinquete son precisos. Son bastante declarativos. A mí me parece muy bien, A mí me parece muy bien que se incluyan. Pero lo que digo es que no hay que trivializar el tema de fondo. No es entre aperturistas y proteccionistas. Esa discusión no está. Lo que hay que entender es que el Uruguay, para desarrollar ciertos componentes de su industria nacional, menciono el software y menciono la forestación, el Uruguay aplicó políticas especiales. Al software le sacó el IRAE y a la forestación le dio grandes exoneraciones. Ahora, el Uruguay de la vaca de principio del siglo XX no sabía que iba a ser un país forestal. Si el Uruguay de la vaca del siglo XX hubiera firmado un acuerdo en el cual aquello que no se estaba desarrollando ya lo dejaba fuera del mercado de la protección, no podía haberle sacado el IRAE al software, por ejemplo. Eso es lo que estamos cuidando. Eso es lo que estamos cuidando. Si usted me dice, miren, no hay más remedio que negociar porque, bueno, se nos viene la noche, pero es un tratado de libre comercio con Chile, ¿no? No es que se nos venga la noche. Y finalmente termino recordando que en el 2005 el Uruguay firmó un tratado de protección de inversiones recíproco con Estados Unidos. No recuerdo bien la sigla. Imagínense que es de protección de las inversiones de Estados Unidos acá. No, porque qué inversiones tenemos nosotros en Estados Unidos. Y el Parlamento le dijo, el tratado así no, revisalo y cambialo. Termino diciendo, para la mesa del lunes, hay un conflicto en este momento con las farmacéuticas, con Pharmashop, etcétera, porque el gobierno intentó colocarles algunas restricciones respecto de la cantidad, respecto del radio de acción, etcétera. ¿Qué hicieron estas farmacéuticas? Se fueron a los tribunales arbitrales internacionales. Y ahí nos están pegando todos los días como Philip Morris. Usted sabe lo que le salió al país, lo de Philip Morris, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuándo terminamos nosotros negociando en los tratados internacionales con abogados costosísimos donde en general las multinacionales tienen todo para ganar? Cuando los tratados nos impiden la política pública. Es lo mismo que pasó con la marihuana en la farmacia, es lo mismo que pasó con la política del tabaco. ¿Qué es lo que estamos defendiendo? El margen del Uruguay para desarrollar política pública. Y esto no tiene nada que ver con cerrarse como una almeja. El Uruguay no está cerrado, no sé qué animal utilizar, pero el Uruguay insisto, está abierto al mundo de la época de Hernán Darias. Esa no es la discusión. Ha habido planteos más contundentes, como el de Nicolás Albertoni, que ha dicho, es como proteger a un niño dejándolo encerrado. Obviamente va a estar protegido y seguro, pero va a ser más vulnerable cuando salga al mundo.
no hay incentivos para la innovación. Pero por favor, tenemos un tratado de libre comercio con Chile, ya lo tenemos. Bueno, justamente, y ahora termino con Fernando Isabela, el economista Fernando Isabela, socialista, integra la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Escribió en La Diaria una de las tantas columnas que se han publicado sobre este debate en los últimos días. Y él dice, Uruguay ya tiene con Chile una total liberalización en materia de comercio de bienes, por lo que los impactos de este acuerdo solo irían por la vía de los servicios, área en la que el país se ha mostrado especialmente activo en las últimas décadas. Además ya tiene un acuerdo de promoción y protección de inversiones y un acuerdo de compras públicas. Todo eso no está en discusión en este caso. Por lo tanto, dice, lo que está en juego en términos comerciales en este acuerdo concreto es realmente poco. Eso de algún modo contesta la pregunta que usted hacía a propósito de, bueno, los beneficios, los impactos. Lo que está en juego en términos comerciales en este acuerdo concreto es realmente poco. Lo más relevante, dice Isabela, es el mensaje para el futuro y la lectura política que se hará de esta resolución. Y vuelve sobre ese punto en el final de la nota, concretamente, dice: dar la señal de que la fuerza política de gobierno rechaza un acuerdo largamente negociado y trabajado por su propio gobierno implicaría dar una enorme señal de debilidad de este que afectaría la posición regional de Uruguay, tendría repercusiones en todo el tablero regional. Bueno, a ver, frente al argumento de cerrado como una almeja, prefiero discutir en estos términos. Isabela dice... El comercio de servicios, el comercio de bienes ya lo tenemos liberalizado con Chile, el tema ahora son los servicios. El mercado de servicios en el mundo es lo mismo que el mercado de patentes, y de nuevo va este mensaje para la mesa del lunes, son mercados altamente concentrados. No sé si a alguien se le escapa o duda de que el mundo tiene una concentración económica sideral y va camino a cada vez más concentración. ¿Dónde? En la industria farmacéutica. Ahora Europa está peleando con Google y Amazon para poder colocarle impuestos a todo el comercio electrónico. O sea, Europa se está protegiendo también respecto de estos grandes gigantes. Incluso dentro de los Estados Unidos hay juicios sobre la monopolización de áreas enteras de la vida. La gente tiene que entender que el mundo es así. Hay monopolizadas áreas enteras de la vida. Sudáfrica tiene que pelear las patentes para los medicamentos contra la tuberculosis resistente contra las grandes multinacionales, porque India la fabrica barata, pero como Sudáfrica patentó con otras multinacionales europeas, ahora está, bueno, por suerte lo ganó, en grandes litigios porque se hace una gran cantidad de plata en el mundo con la enfermedad de los humanos. Entonces, Isabela dice... No es muy importante lo que está en juego con Chile. Por tanto, los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Chile no es lo que transparece en esta discusión. Es el mensaje para el futuro. Bueno, y la lectura política de esta resolución. Entonces ya dejamos de hablar del Tratado de Libre Comercio con Chile o el Tratado de Patentes. Yo me niego porque creo que la sustancia del asunto sigue siendo importante siempre en toda discusión y no la manera en que discutimos, porque es lo que me impresiona. Siempre estamos discutiendo sobre cómo discutimos, pero ¿sobre qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo sobre el TLC con Chile. No tiene grandes beneficios para el Uruguay. Entonces, ¿por qué lo firmamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo firmamos? Después se dice, se pone en jaque la capacidad negociadora del Uruguay porque algunos sectores o partidos protestan y lo llevaron a un plenario. Bueno, qué suerte que hay alguien que proteste, ¿no? Digo, porque está muy bien que la política pública sea discutida por los ciudadanos todo el tiempo. Está muy bien, yo creo en eso. Creo que la mejor política pública que surge es la del conflicto, no la de la autoridad de los gobernantes, sino la que surge del conflicto. Eso pasa con las políticas laborales, con las políticas de la mujer. Son todas políticas que surgieron, son buenas porque surgieron del conflicto donde estuvieron representadas las dos partes. Nosotros somos una voz en esta discusión. Una voz que está siendo contestada más por la forma que por la sustancia, porque por la sustancia parece que nadie nos dice nada. Nadie nos dice nada sobre la lista negativa, sobre la cláusula de trinquete. Nadie nos ha dicho nada. Sí, bueno, entrevistas sobre eso acá en este programa se han hecho y el canciller ha contestado punto por punto sobre esos asuntos. Vamos a no... Sí, lo leí. Bueno. Lo leí todo. Entonces, leí todo. De esos temas hemos hablado y ha habido respuestas a ese tema. Leí toda, pero... Ahora estamos hablando de esto otro, por eso entonces, el tema el mensaje político hacia el futuro, bueno, yo también tengo mi mensaje político hacia el futuro.
Mi mensaje político hacia el futuro es que el Uruguay tiene que ser muy inteligente en materia de inserción internacional, tiene que pensar bien lo que hace, tiene que evitar meterse en problemas cuando no necesita meterse en problemas, porque si yo necesito negociar con un grande que me compra toda la producción y le cedo parte de mi política pública, esa es una historia, Emiliano. Ahora, estoy negociando con Chile. Estoy negociando con Chile, que tiene una estrategia de inserción internacional que es la opuesta a la mía. Mi estrategia de inserción internacional fue venderle al Mercosur. El Mercosur está en problemas, sí, pero todavía los productos de valor agregado se los vendo al Mercosur, a Argentina y a Brasil, ¿no? Porque así, a China... Y así andamos a cada rato sufriendo por las situaciones por las que pasan esos socios. Pero, claro, pero hay una parte de la discusión que está siendo sustraída al debate, y es que buena parte de los problemas que tenemos con el Mercosur y con otros países no tienen nada que ver con las barreras arancelarias, que es de lo que trata esto, sino con las barreras no arancelarias, de lo cual ningún tratado nos protege, sino las negociaciones que se hacen caso a caso. Nada, Emiliano, creo que seguimos dando vuelta en círculos sobre el tema de quién decide. Esto se ha transformado en una discusión sobre la democracia en el Uruguay. Nadie está desautorizando al gobierno, simplemente estamos dando una voz distinta sobre estos temas de política de inserción internacional a la voz de estos otros, entre los cuales, claro, está la cuestión del canciller. Pero son temas específicos. Yo no creo que el Uruguay tenga que integrarse plenamente al Transpacífico, y eso está en el programa de gobierno. Trump acaba de bajarse, además, del Transpacífico, ¿no? Creo que el Uruguay sí está en una inserción internacional donde privilegia a China, no está privilegiando a Japón. Creo que el comercio del Uruguay con el llamado Club de Lima, con Colombia, con Perú, con Chile, es insignificante. El Uruguay en este momento es Mercosur más China. La estrategia de inserción internacional pasa por ahí, no por hacer acuerdo de libre comercio con Chile, con Colombia o con Perú. Senadora Constanza Moreira, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti. Ya seguimos, viene la mesa de este miércoles, que empieza un poquito más tarde, pero empieza.